Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que te unas al grupo de WhatsApp de la comunidad de Psicogante. Sé parte de esta comunidad en donde estaré compartiendo videos que se suban al canal, estaré compartiendo información importante sobre psicoanálisis, psicología, estaré compartiendo también algún material exclusivo que solamente a través del grupo podrán obtener. Estaré subiendo varias cosillas ahí que les pueden interesar y bueno, uniéndote puedes ser parte de esta bonita comunidad. Te dejo el link en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te traigo el tercer video de Diccionario de Psicoanálisis y vamos a hablar el día de hoy del concepto acción específica. Y fíjate muy bien lo que te voy a decir. Este concepto es un concepto, eh, digamos, no tan sonado en psicoanálisis, pero que sí lo podemos ver en cuestiones prácticas a la hora de, por ejemplo, el dispositivo analítico. Sí es algo que podemos ver a la hora de un psicoanálisis con un paciente, pero el punto central de este concepto es que nos va a ayudar a entender la parte histórica de lo que llevó a Freud a llegar a lo que se le conoce como la pulsión. Este concepto es para dar más contexto histórico de algunas cuestiones que otros conceptos como tal, aunque también tienen su parte de historia, obviamente, ¿no? Voy a empezar. Pareciera que el concepto es complicado cuando tú lo lees del diccionario y lees el desglose de toda la descripción, pero conociendo un poquito de historia no es tan complicado realmente. Voy a leer la definición que viene en el diccionario y posteriormente explicaré en qué consiste este concepto. Acción específica. Término utilizado por Freud en algunos de sus primeros trabajos para designar el conjunto de procesos necesarios para la resolución de la tensión interna creada por la necesidad, intervención externa adecuada y conjunto de reacciones preformadas del organismo que permiten la consumación del acto. Fíjense que este concepto nace primero y Freud lo describe en Proyecto de una psicología para neurólogos. Freud, antes de ser Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, era un médico neurólogo que estudiaba o intentaba descubrir en el cerebro en dónde está el psiquismo. Y él empezó a estudiar la parte de las neuronas, de las partículas, incluso estudió los cerebros de algunos peces. Y bueno, finalmente terminó concluyendo que el psiquismo no está en el cerebro, no está en las neuronas. Entonces, en este libro o en este escrito de Proyecto de una Psicología, cuando él hace la investigación respecto a en qué parte del cerebro está el psiquismo, en las neuronas, en las partículas, él entre los conceptos que él lanza habla de la acción específica que posteriormente va a ir evolucionando este concepto para adaptarlo a lo que él va descubriendo del psiquismo, de cómo realmente funciona. Vamos a situarnos entonces en este libro, aquí está, Proyecto de una Psicología. ¿Y qué es lo que nos dice Freud respecto a este concepto en este escrito? Bueno, para ir dando contexto, hablaba de que el psiquismo está basado o funciona por la cuestión de las neuronas, por la cuestión de los cambios de cantidades de excitaciones neuronales, ¿ok? Él lo que decía es que una excitación neuronal es el flujo de varianzas en las cantidades que existen en el organismo como cuestiones de sustancias químicas orgánicas que tenemos, ¿no? Que se da este intercambio a través, por ejemplo, de las partículas, que cuando hay un cambio en las partículas, hay un cambio en la cuestión de las neuronas, lo que conlleva a una excitación, esta excitación que genera una tensión, ¿ok? El cambio, la varianza y la excitación en el organismo genera una excitación que tiene que ver con la cuestión de la tensión. Se tensa el cuerpo, se tensan nuestros aparatos, nuestros sistemas que nos conforman como la parte más biológica del ser humano. Aquí hay que entender que Freud estaba súper metido en el estudio de la cuestión neuronal, en las neurociencias, ¿ok? Entonces, el lenguaje que utiliza es muy de neurociencias, muy neurocientífico. Él empezó en esta línea. Entonces, quizás no se entienda mucho, pero vamos a reducirlo muchísimo lo que él estaba diciendo en aquel entonces, a que nosotros estamos conformados por partículas, que este cambio de partículas va a afectar directamente a
excitación de neuronas que van a generar una tensión. Entonces, para que esta tensión disminuya, porque la tensión lo que hace es que incomoda al cuerpo, para que la tensión disminuya, tiene que haber algo que ayude a que esta tensión se rebaje. Esto se va a conocer como la inercia neuronal, ¿ok? La inercia neuronal lo que va a tratar de hacer es que esta tensión se reduzca a cero. Y Freud incluso se apoyó muchísimo de estas primeras hipótesis que él tenía con base en algunos estudios y postulados que Isaac Newton, el gran físico, había descubierto, como por ejemplo el principio de inercia de Newton, que dice que un objeto permanece en cierto estado hasta que viene una fuerza que haga una varianza en el estado original del objeto, ¿no? Algo más o menos así dice. Entonces, obviamente en el sistema neuronal, Freud lo aplicó para lo que él propone de la inercia neuronal, que igualmente tiene que haber un algo que reduzca esta tensión, pero antes de la tensión tuvo que haber un algo que generara la tensión, que estaba en un estado constante, de una variable constante, y que pasó algo, en este caso, una varianza, la cantidad del flujo neuronal para que se llegara a la atención, ¿no? Entonces, lo importante de esto primero que estoy explicando es que la cuestión de la excitación neuronal que deviene de la varianza en las partículas por medio de un flujo diverso de cantidades va a generar un estado de tensión. Esta tensión va a conllevar a la tendencia de que haya una descarga de la excitación mediante la inercia neuronal. Todo esto lo explica por qué, porque decía Freud y creía en aquel entonces que toda esta cuestión neuronal de las cantidades, de la varianza, de la tensión a nivel neuronal y particular de las partículas como tal, era lo que sostenía el psiquismo, porque esto era lo que motivaba las conductas del ser humano, lo que más o menos las neurociencias, años después, continuaron por esta misma línea. La neurociencia o la línea de la neurociencia, por los años 70 más o menos, quería estudiar la relación de cerebro-sistema nervioso central para ver cuál era la relación que había entre las partículas, las neuronas, el sistema nervioso con la conducta que tenemos con otros, ¿no? Y ahí tenemos a grandes exponentes como lo fue Luria, que estudió toda esta cuestión y bueno, la ciencia de la neurociencia ha ido avanzando un poco más. Pero regresando al tema, Freud fue partidario de esto, aunque no se hable, aquí está, Freud fue partidario de todo esto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la inercia, la inercia neuronal de Freud dice que lo que va a tratar de hacer el organismo es llegar a un nivel de tensión cero, logrado a través de una acción específica. Es decir, esta tensión que hay en el sistema por causa de la excitación neuronal que deviene de un flujo de varianza de flujo de cantidades y también de una varianza en las partículas, para que esta tensión se reduzca, se necesita una acción específica para esa tensión, ¿ok? O sea, no una acción cualquiera, sino algo en particular que haga que esta tensión y no otra llegue a cero. Dice Freud entonces que hay dos modos de descargar esta tensión, a través de la acción inespecífica y la acción específica. Por ejemplo, la acción inespecífica pueden ser manifestaciones emocionales como el llanto, el grito, o sea, hay una tensión en nosotros, por ejemplo, a nivel psicológico, como lo decía incluso yo en un video, en un video pasado, de cuando la reacción es un acto que tú haces para una descarga emocional, ¿no? Pero que el que haya abreacción no significa el éxito de la terapia, no. La abreacción viene haciendo lo que es una acción inespecífica. Llanto, grito, por ejemplo, les decía en aquel entonces, puede que pase algo, escuches una palabra o veas algo que te lleve a recordar algo traumático y tú haces algo, por ejemplo, te empiezas a tronar los dedos o sales a caminar para despejarte para reducir esta tensión que te generó el haber visto eso o el haber escuchado eso o el haberte topado con ese alguien. Hay una tensión porque te conlleva un recuerdo traumático. La acción inespecífica son estas acciones. ¿Por qué? Porque lo calma de momento, pero esto no elimina que tú, si vuelves a escuchar la palabra, otra vez te alborotes, ¿no? O vuelvas a tener este tipo de acciones y se vuelve algo cíclico como tal. Entonces, la abreacción cae en el orden de la acción inespecífica, porque son respuestas inadecuadas a la atención, es decir, que van a generar una descarga emocional momentánea
pero que después la atención va a volver. En cambio, la acción específica va a permitir que la resolución de esta tensión sea duradera, no permanente como tal, porque si esto ya saldría del orden de lo humano, ¿no? De lo que nos hace humanos, sino una resolución duradera. O sea, la acción inespecífica son manifestaciones emocionales inadecuadas que no reducen la tensión por completo y que no ayudan a favorecer la reducción de esta tensión, pero la acción específica sí. Son manifestaciones que van a ayudar a que esta resolución de la tensión sea duradera, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la acción específica? Freud nos dice que hay dos elementos para que se cumpla la acción específica. El primero es que haya un objeto externo y el segundo, que hayan las condiciones externas para poder consumar el acto que va a reducir la tensión que se creó o que se generó. En este caso, el objeto específico sería la tensión que está experimentando la persona a nivel endógeno, en el sistema nervioso central, en el sistema neuronal, en el sistema respiratorio, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo como tal. Hay una tensión que deviene de un lugar en particular y que esto va a demandar un algo, una acción para que se pueda satisfacer específica, pero a esta tensión en particular. Y segundo, condiciones externas que son ya exógenas, que son auxiliares para que se cumpla esta acción específica. Por ejemplo, Freud nos dice que cuando un bebé tiene hambre, la acción específica para poder, cuando un bebé tiene hambre hay una tensión, ¿no? Estamos de acuerdo que el bebé está en tensión, o sea, cuando tenemos hambre hay una tensión en el cuerpo, ¿no? Hay una tensión que nos dice, y es la sensación esta de tengo hambre, ay, tengo mucha hambre, estamos tensos, hay una tensión. El bebé con hambre, la parte del objeto específico sería la parte de el hambre, la necesidad de la alimentación. Eso en particular para esa tensión de hambre como tal. Entonces, para que esto se cumpla, el bebé necesita ¿qué? Comida para satisfacer y reducir esta tensión. Pero un bebé, al verse incapacitado de alimentarse por sí mismo, necesita de condiciones externas para poder consumar el acto de alimentación para reducir la tensión. Entonces, el bebé va a empezar a tener algunos síntomas o algunas conductas para demostrar que tiene hambre, ¿no? Va a empezar a llorar, a tener llanto, y las mamás desarrollan algo que se llama llanto diferenciado. Hay un autor, no me acuerdo qué autor fue en particular, pero que habla del llanto diferenciado, que es cuando las mamás aprenden a distinguir casi instintivamente cuando un llanto es porque el bebé necesita un cambio de pañal o porque tiene sueño o porque tiene hambre. Hay señas que la mamá aprende a leer del bebé para saber, seguramente tiene hambre, ¿no? O hace esto cuando tiene hambre. Entonces, el bebé va a hacer un conjunto de acciones, en particular reflejas, para demostrar que tiene hambre y a través de las condiciones externas, acá, la mamá lo alimenta. En la etapa oral, diríamos, la mamá le da el pecho. Entonces, el conjunto de que la mamá le dio el pecho, junto con el conjunto de los reflejos que el bebé tuvo para demostrar hambre y las conductas que el bebé tuvo para demostrar hambre, todo este conjunto es la acción específica que va a ayudar a que el bebé satisfaga la tensión de hambre, de tengo hambre. La acción específica, ya con esto podremos decir que es el conjunto de reflejos para consumir el acto. ¿Qué acto? El que va a reducir la tensión. Y la intervención del exterior, que presupone como fin la satisfacción. Obviamente, lo contrario a tensión es satisfacción, ¿vale? Esto está acá. Y esto pareciera o sea, esto es muy neuropsicología. Esto es muy neuropsicología. Y que pareciera que Freud había descubierto ahí ya, esta es la clave del psiquismo, ¿no? Pero conforme va avanzando los años y él va haciendo más estudios, se da cuenta que esto se queda corto con lo que realmente es el psiquismo. ¿Cómo el concepto de la acción específica evoluciona a lo largo del tiempo? Lo vamos a ver. Y esta es la última diapositiva, no se me espanten, ya es lo final con lo que voy a terminar. La acción específica se viene a concretar en lo que es la teoría sexual. Freud habla en 3 ensayos sobre teoría sexual respecto a que los niños, desde que son bebés, tienen sexualidad. Esto viene a complejizar el concepto de la acción específica.
porque el hecho de que Freud descubra que el bebé tiene sexualidad implica un montón de cosas. Implica que hay un lenguaje de por medio que determina. Implica que este lenguaje va a crear posteriormente la determinación de el rompimiento del aparato psíquico. Es decir, el hecho de que Freud haya descubierto la sexualidad infantil es un parteaguas en el psicoanálisis, en la ciencia del psicoanálisis, lo cual obliga a conceptos que él venía trabajando a o desecharse o a ver cómo ahora con este nuevo saber, qué pasa con estos conceptos. En resumen, no voy a toda la historia, obviamente, ¿no? Pero en resumen, Freud pasa de Proyecto de una psicología para neurólogos, es que este libro es muy viejo y sí ayuda a entender como que la historia, pero habla más de la cuestión neuronal. Está bien como parte de historia, pero realmente para estudio que hoy en día sirva para el psicoanálisis, solamente tiene utilidad a nivel histórico, para saber de dónde vienen muchos conceptos. Por eso es que no es tan famoso, sonado como la interpretación de los sueños, el yo y el ello, Moisés y la religión monoteísta, tres ensayos de teoría sexual, psicología de las masas, todo eso, ¿no? Bueno, Freud pasa de aquel entonces de que pareciera que hablaba de una teoría de los instintos a una teoría de la pulsión, porque la pulsión ya implica que el instinto está tocado por la palabra, que el instinto está tocado por la subjetividad del ser humano, que el instinto ya está tocado por un sistema capital en el que vivimos, que el instinto está tocado por la sexualidad humana. Vamos por partes. Entonces, Freud va a evolucionar el concepto de acción específica introduciendo a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a recordar. Para que la acción específica se cumpla, Freud decía que tenía que ver dos cosas: un objeto endógeno y condiciones externas, que es lo exógeno, ¿no? Pero a esta fórmula de dos elementos le viene un tercer elemento que llama condiciones psíquicas de origen histórico. Es decir, ahora es objeto, condiciones externas y condiciones psíquicas de origen histórico. Y estas se van a subordinar a la libido psíquica. La libido psíquica, en muy resumidas cuentas, viene a ser la complejización y la parte tocada por la palabra y el lenguaje de lo que Freud aquí estaba hablando, de la excitación neuronal, del flujo de cantidades y de la varianza en las cantidades por medio de las partículas para la descarga la descarga de la excitación. Esto, que en aquel entonces era algo muy reducido a la parte de la cuestión neuronal del sistema nervioso y toda esta cuestión, va a ser tocado ahora convirtiéndose en algo subordinado a la libido psíquica. Quiere decir que ya no solamente somos un cuerpo, que sí funciona porque tenemos un sistema digestivo, porque podemos respirar y tenemos órganos y tenemos un sistema nervioso central que nos ayuda a saber qué es el dolor, a detectar el dolor, los cinco sentidos que nos ayudan a distinguir la realidad aparentemente. Todo esto queda corto cuando viene el concepto de libido psíquica, porque es todo lo anterior, pero ahora tocado por la palabra, tocado por el lenguaje, tocado por la sexualidad, que posteriormente se convierte en algo inconsciente. Y de aquí de viene entonces el aparato psíquico dividido en consciente e inconsciente como tal. Quiere decir que que todo el cuerpo, lo que ya el psicoanálisis más actual, cuando habla de el cuerpo ya está tocado por la palabra, el cuerpo ya está tocado por la sexualidad. El cuerpo ya está tocado por lo inconsciente. Es decir, muchos creen que las enfermedades, por ejemplo, biológicas y las enfermedades mentales son aisladas, cuando no, cuando lo mental, vamos a llamarle así, lo mental, afecta a lo biológico. Sí, habrá algunas cuestiones que por parte de la biología, de la herencia biológica que tengamos, pudiera llegar a afectar, pero yo diría que son un porcentaje bastante mínimo. Todo viene del aparato psíquico que Freud habla en 1900. Esto, el aparato psíquico que estoy señalándome la cabeza solo por la cuestión de la costumbre, pero sabemos que el psiquismo no está en el cerebro, la cuestión psíquica afecta al cuerpo. No es al revés. Lo somático es el ejemplo máximo de esto que yo acabo de decir. Freud llega a toda esta conclusión. ¿Por qué? Porque descubre la sexualidad infantil. La acción específica decía que sí, había que tener algo que en particular atacara a la atención
que se estaba generando y no a otras cosas, sino a esa tensión. Y que pareciera que, por ejemplo, el alimento ya satisfacía la cuestión del hambre, ¿no? Y ya, hasta ahí quedaba. Pero se da cuenta con la sexualidad infantil que, lo voy a leer, Freud descubre que la sexualidad infantil dice que las condiciones orgánicas capaces de proporcionar un placer sexual son poco específicas. Es decir, que la acción específica que creíamos que era ya suficiente para reducir la tensión no es tan específica como creíamos. Que esta acción específica realmente es poco específica. Y aquí podríamos hablar de que cuando el niño con hambre, la mamá lo alimenta, ya con todo lo que expliqué, está satisfaciendo el hambre, pero hay algo más. Aquí habla entonces Freud de la cuestión de las zonas erógenas, la cuestión de la obtención del placer a través de la estimulación oral, posteriormente de las otras zonas. Esto solamente es el principio de lo que Freud va a sentar para que después él concrete en los 3 ensayos de teoría sexual. Freud incluso lo que hizo aquí más que nada fue comparar la cuestión de la sexualidad infantil con la sexualidad adulta, que la sexualidad infantil es poco específica, pero hay ciertas zonas que sí se satisfacen, más allá de la tensión que hay. En el adulto, las condiciones de satisfacción pueden estar muy determinadas, sí, o sea, puede que en el niño no, como ahorita lo acabamos de ver, no haya tanta determinación porque hay más cosas, pero en el adulto sí van a estar un poco más determinadas, pero ¿por qué? Porque a la fórmula se viene a añadir, como aquí decía, condiciones psíquicas de origen histórico. Es decir, que en el adulto la acción específica que va a ayudar a reducir las tensiones de adulto van a estar ahora un poco ya más determinadas, pero con base en su historia de vida, con base en una subjetividad que ya hay. Quiere decir, ¿y esto cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos ver en la parte clínica? Que cuando una persona viene y expone su motivo de consulta, que es el manifiesto, hay contenidos latentes. El paciente puede tener diversos síntomas psíquicos. En el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, estos rituales que la persona tiene están satisfaciendo la tensión que genera inconsciente en su aparato psíquico, pero de una manera inespecífica, pero que aún así está tocada por la sexualidad. Lo que va a ser el trabajo del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis, solo el psicoanálisis va a ayudar a través de todo este saber a que haya una acción específica a través de la palabra para que estas conductas tengan un nivel de tensión, no diría yo, como aquí dice, cero, porque eso sería imposible, pero sí mucho menor a lo que se podría conseguir con otro tipo de intervenciones diferentes al psicoanálisis. Por eso es que el psicoanálisis, aunque es un proceso terapéutico largo, entre comillas, y que obtiene resultados a la larga, también entre comillas, es el único que realmente va a ayudar a dar en el punto y en la clave para poder reducir el sufrimiento que la persona traiga a la consulta, el sufrimiento que la persona exponga en el consultorio como tal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo yo que decir respecto al concepto de acción específica, un concepto que bien les decía yo, sí, lo podemos ver y podremos aquí hablar muchísimo más y podemos hacer todo un video de la acción específica en la consulta, ¿no? Ya en la terapia con alguien, pero nos llevaría muchísimo a hablar de esto. Estos solamente son videos de conceptos donde les explico conceptos para que se entienda un poco mejor, ¿no? Pero como ideas que salgan de estos videos, bueno, cada quien ya podrá hacer su propio trabajo para reflexionar respecto a lo que se hable, ¿no? O respecto a lo que se les ocurra. Entonces, yo me voy a abstener, haciendo referencia al segundo concepto, de ir más allá. Me voy a quedar hasta acá con la explicación que he dado y espero que esto les haya servido para entender un poco más el concepto de acción específica. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.